Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles hoy 21 de febrero del 2021 y estamos de regreso en nuestro estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la fe. El título de esta predicación es La fe que nos salva. Estamos en el libro de los Hechos y hoy nos toca estudiar acerca de un hombre llamado Simón, que dentro de la narración de la historia de la iglesia es un hombre que nos enseña, porque a través de lo que él está viviendo, lo que él tiene que experimentar en esa historia de la iglesia, nos enseña que él tiene una fe que nos salva. Simón es un hombre que habita en Samaria y vamos a ver la ilustración en la vida de Simón porque, como les decía yo, es reveladora, importante y de gran alcance. Una vez que hayamos mirado a Simón, inmediatamente vamos a mirar a otro hombre, que es el hombre de Etiopía, y ese hombre nos va a enseñar acerca de la fe que sí salva. Estamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Bienvenidos, vamos a comenzar, pero antes vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por una vez más permitirnos estar en tu presencia en este momento a través de la oración, a través, Señor, de estar juntos en casa, con familia, con amistades tal vez, o simplemente estar escuchando este audio que nos permite conocer más de ti. Oramos pidiéndote que a través de tu palabra nos hagas crecer, madurar, como siempre lo haces, que cada vez que estamos juntos, a través de los medios que sean, para escucharte a ti a través de tu palabra. Pedimos, Señor, la revelación a nuestro corazón de tu palabra, para entender, aceptar, madurar y sobre todo para dar fruto y honrar tu bendito y santo nombre. Pedimos, Padre, que alcances a aquellos que amamos, a aquellos a los que les compartimos, levantamos sus vidas delante de ti y te pedimos, Señor, que les bendigas y les ayudes en todo lo que están viviendo y que si tu bendita gracia, Señor, se extiende a ellos, los salves. Abra sus ojos, quebrantes su corazón, les hagas entender la maldad que hay en ellos y lo que tienen que hacer, Señor, para acercarse a ti. Gracias por los hermanos, por la iglesia, por los pastores. Gracias por lo que estás haciendo alrededor nuestro. Gracias por tu cuidado. Levantamos delante de ti, Señor, a nuestros hermanos en Cristo. Pedimos que sanes a aquellos que están enfermos, que fortalezcas, Señor, a aquellos que están débiles en su fe. Bendíceles, ayúdales en el nombre de Jesús. Y te pedimos por nuestras autoridades, Señor, que gobiernan, que tú has permitido que lleguen al poder, que les des sabiduría, les des entendimiento, para que caminen, Señor, temerosos como a aquellos que algún día han de entregar cuentas a ti por todo lo que les has permitido tener. Gracias por tu bondad y tu amor en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hechos capítulo 8, vamos a ver el contraste importante entre la naturaleza y el carácter de la fe salvadora y la fe falsa. Hechos 8, versículo 9. Había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Todos, importantes o no, le prestaban atención y decían: "Este hombre es el gran poder divino". Simón los tenía tan impresionados con sus brujerías que la gente lo seguía. Pero cuando Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y el poder de Jesucristo, tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas que Felipe hacía. Cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Simón. Cuando llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, Pedro y Juan le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: "Denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo".
Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podrías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad, pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia, vives atado por el pecado. Entonces Simón contestó: pidan por mí al Señor, para que no me pase nada de lo que ustedes han dicho. Una vez que los apóstoles dieron testimonio de lo que sabían de Jesucristo y anunciaron el mensaje del Señor, regresaron a Jerusalén. Por el camino entraron a muchos pueblos samaritanos y anunciaron la buena noticia de salvación. Este es un encuentro fascinante, pero antes de continuar debemos retroceder un poco. Este es un capítulo muy importante en la historia de la iglesia por razones que anotamos la última vez, porque este capítulo, si usted recuerda, comienza con la gran persecución general de la iglesia, dirigida por un hombre llamado Saulo, que estaba de acuerdo incluso con el asesinato de Esteban. Y el mismo día en que Esteban fue asesinado, aplastado bajo las piedras ensangrentadas, Saulo, quien después será el apóstol Pablo, dirigió una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Fue una persecución lo suficientemente feroz que los creyentes se esparcieron por las regiones de Judea y Samaria. Los apóstoles que permanecían en la ciudad, de acuerdo al versículo 3, dice que Saulo comenzó a devastar la iglesia, entrando casa tras casa y arrastrando a hombres y mujeres, los metía en la cárcel. Y vimos cómo nació la iglesia en el capítulo 2 de Hechos. Vimos cómo los creyentes en ese día, cuando nació la iglesia, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a declarar las maravillosas obras de Dios en muchos idiomas. Y luego los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo y la iglesia comenzó a crecer. Y ese mismo día dice la Escritura que se salvaron 3,000 y luego se agregaron más todos los días. Para el capítulo 4, en un día se agregaron 5,000 solamente hombres a la iglesia. La iglesia empezó a crecer a pasos agigantados y el Evangelio empezó a llenar Jerusalén. Literalmente puso a Jerusalén de cabeza. El Evangelio llenó Jerusalén y necesitaba, por el crecimiento que estaba teniendo de forma tan masiva la iglesia, expander el Evangelio a otros lugares. Y en particular la declaración de que Jesús había resucitado de entre los muertos es lo que ellos predican. El mismo Jesús que la élite de Jerusalén había asesinado. Había estallado la persecución contra esa iglesia en explosión. Esa persecución comenzó primero encarcelando a los apóstoles y amenazándoles con que si predicaban más serían golpeados. No se detuvieron, predicaron y fueron golpeados. Y luego finalmente tenemos a Esteban en el capítulo 7, que se convirtió en el primer predicador cristiano que murió como un mártir, apedreado hasta la muerte. Una lapidación, sin duda dirigida por el hombre llamado Saulo, que inició la persecución y que más tarde, como les dije, se convierte en el apóstol Pablo. Sin embargo, ni la persecución de los apóstoles, las amenazas contra los apóstoles, el abuso contra los apóstoles o incluso el asesinato de Esteban o la otra persecución que surgió de ese asesinato pudo ni podrá detener a la iglesia del Señor. Voy a leer Hechos 8, versículo 4. Sin embargo, todos los que huían iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. Sabemos que los apóstoles se quedaron en Jerusalén e hicieron exactamente lo mismo. Continuaron predicando la palabra de Dios en Jerusalén, mientras que los creyentes empezaron a dispersar. Este fue el Espíritu Santo usando la persecución para cumplir la promesa que está en Hechos 1:8, donde dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ti, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo más remoto de la tierra. Eso comenzó a cumplirse con la persecución. Y la semana pasada, no es que le dijimos que no es que el Evangelio fuera tan atractivo, tan popular, que se expandió por su popularidad. Se expandió a través de la persecución. La persecución fue el catalizador y pasó de Jerusalén a través de Judea y a la siguiente área, que es Samaria. Samaria se convierte en un puente hacia los gentiles. Ahora es importante entender que el Evangelio llegó a los judíos primeramente.
Pero ahora se va a dirigir hacia los gentiles. ¿Y quiénes son esos gentiles? Aquellas personas que no son judíos. Pero tienes que recordar y tener en mente que para los judíos, los gentiles no son personas agradables, no son personas aceptadas, porque el judío es celoso de su cultura, celoso de su Dios, celoso de sus costumbres. Y los gentiles van a ser alcanzados en el capítulo 10 del libro de Hechos que estamos estudiando, y primeramente Dios llegaremos a ese punto. Pero aquí vemos que la persecución llevó a la predicación, como lo vimos la última vez. La predicación condujo a un ministerio productivo que trajo frutos en Jerusalén y que ahora están más allá, que están en Judea, y van a ir más allá hasta Samaria. Ahora, la semana pasada también vimos en el versículo 5 que nos presentaron a uno de los primeros predicadores que eran diáconos de la iglesia. Ellos fueron presentados desde el capítulo 6 con el nombre de Felipe, que no debe confundirse con el apóstol Felipe. Este es un Felipe diferente. Él dice la escritura que bajó de Jerusalén, y lo dice porque Jerusalén está situada en un monte, está en lo alto. Dice que bajó a la ciudad de Samaria, que va hacia el norte. Dijimos que eran más o menos 150 kilómetros, y comenzó a proclamarles a Cristo. Felipe ahora se convierte en el personaje clave de este capítulo. Mientras Esteban dominó en el capítulo 7, ahora Felipe va a dominar en el capítulo 8. Es Felipe quien se encuentra con este Simón el mago. Es Felipe quien se encuentra después, más adelante en este capítulo, con el etíope. Entonces es Felipe quien confronta la realidad de lo que es una fe falsa, así como la realidad de la fe verdadera. Felipe se enfrenta a Simón y al eunuco etíope. Estas dos historias son vitales para nosotros, en particular para demostrar la diferencia entre la fe verdadera que salva y la fe que no salva. Voy a leer Hechos capítulo 8, versículo 13. Simón mismo, y si usted puede y anota, subraye, creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas que Felipe hacía. Se ve bien en la superficie. El mismo Felipe estaba incluso convencido, no tenía motivos para sospechar. Eso solo se hizo evidente cuando aparecieron los apóstoles Pedro y Juan, que lo veremos un poco más adelante. Pero Felipe, a la simple vista, no puede notar que este Simón está mal, como le dice Pedro más adelante. Recuerdo las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 20. Acompáñame allá. Mateo 13, versículo 20. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Versículo 22. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. También dijo que lo verdadero y lo falso crecerían juntos y sería difícil diferenciarlos. También dijo que el reino era como una gran red arrojada que arrastraba de todo tipo de cosas, buenas, malas e indiferentes. Simón, con todas sus posibilidades, con todo lo que parecía bueno, perdió la salvación. Y cuando miramos su vida y vemos la narrativa que el Espíritu Santo nos da a través de Lucas, podemos aprender 4 características de una fe falsa. Si usted es de las personas que anotan, anote lo siguiente: 4 características de la fe falsa manifestadas en este hombre Simón. La primera de ellas, una visión incorrecta de sí mismo. Simón tuvo una visión incorrecta de sí mismo. Número 2, una visión incorrecta de la salvación. Una visión incorrecta de la salvación. Número 3, una visión incorrecta del Espíritu Santo. Una visión incorrecta del Espíritu Santo. Y número 4, una visión incorrecta del pecado. Una visión incorrecta del pecado. Su visión en sí mismo era egoísta. Su visión de la salvación era externa. Su visión del Espíritu era económica. Y su visión del pecado era evasiva.
todas las opiniones incorrectas. Y por cierto, no es una tragedia solitaria, es simplemente una ilustración de una tragedia que ocurre todo el tiempo. Así que vamos a conocerlo un poco más de cerca. Vamos a analizar la visión incorrecta de uno mismo. Número 1. Simón tuvo la visión incorrecta de él mismo. Él era egoísta, era una realidad común que aleja a los hombres que son de esta forma. Es una realidad común que aleja a los hombres de la fe que salva. El egoísmo, el orgullo, el pensar que son buenos, piensan que son importantes. Ese era Simón. Tenía una visión demasiado elevada de sí mismo. Esa visión defectuosa mantiene a muchos fuera del cielo. Simón se presenta en el versículo 9 y dice: había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria, escuche, pretendiendo ser un gran personaje. ¿Recuerdas a los magos que vinieron a visitar a Jesús cuando nació? Eran hechiceros, eran observadores de estrellas, eran magos o magis, como se les conoce. Eso es lo que quiere decir los magos. Ellos fueron quienes con sus artes y su magia intentaron discernir los tiempos, discernir la realidad y comprender los propósitos de la mente divina. Eran pseudocientíficos cuyas supersticiones fueron básicamente muy influyentes en el reino medo-persa. Eran como sacerdotes, pero no sacerdotes de Dios, ni sacerdotes de la verdadera revelación de Dios. Eran sacerdotes que no conocían a Dios y que conjuraban sus supersticiones y sus artes mágicas. De hecho, el término mago o magia eventualmente llegó a referirse a algo más que los propios magos. Llegó a referirse a toda práctica de artes mágicas, de cualquier tipo, como astrología, adivinos, hechiceros. Cualquier pagano que traficara con encantamientos, hechizos, adivinaciones, horóscopos, podría lograr algunas cosas asombrosas, como lo hacen los magos hoy, con el engaño. Y también fueron ayudados e instigados por el poder demoníaco. Ahora, el pueblo samaritano era generalmente supersticioso. Ahora, recuerden, los samaritanos hacía mucho que habían sido separados de la verdadera religión de Israel. Cuando fueron llevados cautivos 700 años antes de esto, fueron destruidos en ese momento como el reino del norte y la ciudad capital era Samaria. Y luego fueron repoblados, es decir, los judíos que quedaron se unieron con naciones paganas, con las cuales se juntaron, se casaron y crearon una especie de nación mestiza. Mezclaron algunas partes del Antiguo Testamento con superstición y magia. Habían caído bajo el hechizo de este hombre Simón y sus poderes mágicos. Así que aquí nos encontramos realmente con el primer falso maestro que se infiltra en la iglesia con su herejía. Es sin duda el primer falso maestro que propagó lo que más tarde se conoce como las ideas gnósticas. El gnosticismo, como una especie de filosofía de la religión, no se formó realmente hasta mucho más tarde, pero las semillas del gnosticismo ya están en el Nuevo Testamento, están en algunos de los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento y pueden verlos aquí en Simón. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? Proviene de la palabra griega gnosis, lo que significa gente informada, personas que tienen el conocimiento secreto, personas que tienen el conocimiento elevado, personas que sienten que han ascendido más allá de las masas y que de alguna manera tienen comunión con Dios o con dioses. Los gnósticos fueron los únicos, de acuerdo a lo que ellos decían, que tenían el acceso a los secretos divinos. ¿Ves algo de esto todavía persistente en cosas como el movimiento masónico? En realidad afirmaron no solo estar en comunión con los dioses, sino que afirmaron ser dioses y reclamaban una deidad falsa de alguna forma. Y eso es lo que encontramos aquí con Simón. Satanás lo había puesto en Samaria para ganarse la confianza del pueblo y mantenerlo en cautiverio, falsificando poder, literalmente un poder satánico, y oponerse a la verdad. Y aplicó su oficio durante mucho tiempo con medidas de éxito. De hecho, en el versículo 9 dice que había asombrado al pueblo. Y podríamos traducirlo de esta forma: los había hechizado, los había engañado, los había puesto bajo su hechizo, afirmando ser alguien grande, una megaestrella en el mundo de la hechicería y de la magia. Esto indica su visión equivocada de sí mismo.
Pensó que era alguien especial. Ahora, si crees que eres alguien especial, si crees que eres tan especial que has trascendido de las masas, si crees que eres una persona elevada, si crees que tienes conexiones internas con las deidades, estás lejos de la humildad necesaria que se requiere para llegar a la verdadera salvación. Él anunció que era un gran hacedor de milagros de Dios. El versículo 10 dice: todos, importantes o no, le prestaban atención y decían: ese es, escuche, el gran poder divino. Todos, es decir, la gente en Samaria, desde el más pequeño al más grande, y no me refiero en tamaño, sino a influencia, el poder, el prestigio. Desde la gente más pequeña e insignificante hasta los que estaban en el liderazgo prestaban atención a él, diciendo: ese hombre se hace llamar el gran poder divino. Ese es un elogio bastante elevado. Simón parecía haber engañado con la práctica de la magia a los samaritanos, y fueron convencidos por el propio Simón de que él era el gran poder de Dios. Por cierto, así es precisamente como los mormones ven a Jesús. Dicen que Jesús no es Dios, sino una emanación de Dios. Es un gran poder de Dios, elevado por encima del hombre, pero por debajo de Dios. Los mormones también creen que Satanás es lo mismo. Es el hermano espiritual de Jesús, quien también es una emanación creada. Bueno, Satanás usó a este hombre para falsificar el poder divino y mantener cautiva a la gente. Ese es el negocio en el que está metido Satanás. Y entonces, Simón, lo primero que vemos aquí es que existe una barrera inmediata entre Simón y la verdadera salvación. Y eso es orgullo, un orgullo desmesurado y extraño, un orgullo elevado que la mayoría de la gente nunca tendría. Nunca reclamarían esa identidad para sí mismos. Se veían a sí mismos como los gnósticos, se veían a sí mismos como una emanación de Dios muy por encima de todos los demás. Por cierto, esa frase del gran poder de Dios es utilizada por teólogos posteriores para referirse nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no era una persona inusual en el mundo antiguo, Simón, porque magos había muchos y había astrólogos por todas partes, adivinos, y había magos por todas partes en una época crédula, había de todo tipo. Y el orgullo, sin embargo, fue la barrera en el caso de Simón, un verdadero obstáculo para que cualquiera pudiera venir a Cristo. Y en este caso, él es el ejemplo clásico. Se ve a sí mismo de una manera elevada, por lo que lo aleja de la esperanza de salvación. Tal orgullo en cualquier forma, tal vez no tan extremo como el suyo, pero el orgullo en cualquier forma es una mala hierba que brota en cada corazón que literalmente corta el crecimiento de la verdadera fe. Tal orgullo en el corazón es como un ladrón que se esconde en los oscuros recovecos de una cueva y espera para apoderarse del botín en la oscuridad. Ese es el orgullo, un ladrón que le roba al corazón la posibilidad del quebrantamiento, el arrepentimiento, la humildad genuina, que son tan necesarias para la salvación. No tenía sentido del miedo al juicio, no tenía sentido de su propia miseria, de su propia bajeza, de su propio pecado. Está enaltecido el hombre. Y parece que inicialmente no tenía la realidad de la culpa, el pecado, el castigo que podía seguir, porque el orgullo domina a los pecadores. Es más, en Herodes llevaba la máscara de la conciencia y decapitó a Juan el Bautista. En los judíos llevaba la máscara de ese tierno respeto por el honor de Dios y mataron al Hijo de Dios. En los fariseos llevaba la máscara de la pureza de vida, cuando en realidad por dentro eran viles y sucios. El orgullo es el pecado mortal que le costó a Nabucodonosor la razón. Le costó a Ezequías su reino. A Pedro le costó casi la vida. Y le costó al hombre el Edén. Condenó a Sodoma y brotó en los corazones de los ángeles que les costó el cielo. Le costó la vida a Amán y le dio la lepra a Usías. El orgullo maldice a los hombres. Escuchemos un poco lo que dice la Escritura acerca del orgullo. Job 35:12. Ellos piden ayuda, pero él no les contesta debido a la arrogancia de los perversos. Dios no oye peticiones vanas. El Todopoderoso no les presta atención. Salmo 10:4. Los perversos dicen que no hay Dios. No le consultan nada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. Salmo 12:3. Que el Señor calle esas bocas mentirosas y selle esos labios que exageran. Salmo 101:5. Le pediré que se calle al que habla mal a espaldas de otro
No me sentaré a comer con el de mirada altanera y que se crea mejor que los demás. Proverbios 6:16. El Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay 7 que Él detesta: los ojos orgullosos, y luego continúa dando una serie de más puntos. Proverbios 8:13. El que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Proverbios 16:5. En la casa del justo hay de todo en abundancia, pero las ganancias del perverso solo le traen problemas. Proverbios 21:4. La mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos de los perversos son pecado. Santiago 4:6. Pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Es tan importante entender todo. Es tan importante. Las únicas personas que pueden ser salvas son aquellas que están quebrantadas por su pecado. Pero Simón se ve a sí mismo como alguien genial. Se ve a sí mismo como el gran poder de Dios, y esa es una autopercepción condenatoria. Job 22:29 dice: cuando alguien se humille, tú le dirás levántate, y Dios salvará al más humilde. Job 25:5 dice: ante sus ojos ni la luna brilla ni las estrellas son puras, mucho menos lo son los seres humanos, que son como gusanos. Un ser humano es un simple gusano. Incluso el universo, los cuerpos celestiales, no son puros ante los ojos de Dios. Están manchados por la maldición. Cuanto más el hombre necesita humillarse. Pero Simón era orgulloso. Dice Juan 5:44 que les gusta alabarse unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? Fueron engañados. Siguieron a un satánico falso hacedor de milagros. Simón es extremo, pero ilustra el hecho de que Dios odia el orgullo. Y esa es la primera percepción que tenemos. En segundo lugar, dijimos que Simón tenía una visión equivocada de la salvación. Una visión equivocada de la salvación, porque su visión de la salvación era externa. Leemos Hechos 8, versículos 12 y 13. Pero cuando Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo, tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas que Felipe hacía. Y aquí descubrimos que Simón, cuando fue expuesto a la predicación de las buenas nuevas del reino, ese es el evangelio de entrar en el reino de Dios por la fe en Jesucristo, donde está predicando Felipe el evangelio, diciéndole a la gente cómo entrar en el reino por la fe en el nombre de Jesucristo. La gente estaba creyendo, se estaba bautizando, hombres y mujeres por igual, y aquí vemos a Simón. Y vemos que se está cumpliendo lo que dijo Hechos 1:8, que el evangelio habría que predicarse en Jerusalén, Judea, Samaria, y mientras esto sucede, el control de Simón sobre la gente comienza a disminuir, y en ese momento incluso Simón cree y se bautiza. Perdón. ¿Por qué? Y empieza a seguir a Felipe. ¿Por qué? Porque está observando las señales y milagros que ocurren y está asombrado. Se siente atraído por el poder milagroso. Finalmente, este es su negocio. Eso es lo que él hace, eso es lo que a él le gusta. Pero en lugar de ser humilde, su orgullo lo hace seguir porque quiere tener ese poder. Él lo sabe. Él sabe cómo distinguir un verdadero milagro a algo falso, como lo sabe cualquier curandero falso. El falso hacedor de milagros sabe la diferencia entre lo que hace y lo que es real. Él lo sabía, vio eso ante sus ojos y quedó impresionado con el poder de Felipe. Era un poder real en contraposición a su poder falso. Y si pudiera obtener ese poder, entonces podría mezclar su poder con el poder que enseñaba Felipe o que tenía Felipe y elevarse aún más. Vio este poder milagroso como una mercancía para agregar a su arsenal, por lo que decidió unirse al movimiento. Y ese es un enfoque astuto.
Satanás siempre va a querer unirse a la iglesia. Siempre quiere hablar, actuar como un creyente, como un cristiano verdadero. Entonces, Simón, vemos el primer ejemplo de alguien que, habiendo sido bautizado en el nombre de Cristo, entra a la iglesia con el único propósito de corromper la fe que profesaba. ¿Por qué continúa? ¿Porque ama a Cristo? ¿Porque está alabando a Dios por el perdón de los pecados? No. Continúa con Felipe porque ve las señales y los grandes milagros que están produciendo y se sorprende constantemente. Felipe cree, pero no se les olvide que Santiago 2 dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, Felipe cree superficialmente, quiere poder milagroso, pero no viene bajo los términos de Dios, sino bajo sus términos. La salvación para él es un bien que debe agregarse a su arsenal. Lo ve como algo externo, no como algo interno. Él ya es el gran poder de Dios y usará ese poder si puede acceder a él. Si puede descubrir como Felipe, hace lo que hace y entonces él cree, se bautiza incluso, pero ojo, en la teología católica romana hay un libro escrito por Ludwig Ott, un teólogo católico romano, y él escribe y dice, el bautismo confiere la gracia de la salvación. ¿En serio? ¿El bautismo confiere la gracia de la salvación? Simón fue salvado y no le confirió la gracia de salvación. Sigue escribiendo Ludwig Ott, este teólogo católico, y dice que el bautismo tiene el poder tanto de erradicar el pecado como de afectar la santificación interior. También dice que el bautismo afecta la remisión de todos los pecados, los castigos del pecado, tanto el eterno como el temporal. Y también escribe y dice, incluso si se recibe indignamente, el bautismo válido imprime en el alma una marca espiritual indeleble. El bautismo por agua es necesario, dice él, para todos los hombres sin excepción para la salvación. Pero escucha algo, Simón creyó y fue bautizado y nunca fue falso. Nunca fue salvo y nunca recibió la gracia. Vio la salvación como algo externo. Tenía una visión incorrecta de sí mismo, una visión incorrecta de la salvación. Pensó que al ser bautizado estaría dentro y ahora podía aprovechar el poder. Yo le digo, la salvación no se obtiene por el bautismo. El bautismo no salva. El único que salva se llama Jesucristo. En tercer lugar, Simón el mago tenía una visión equivocada. Aparte de que tenía una visión equivocada, como dijimos hace un momento, y si usted anotó recordará que dijimos que tenía una visión equivocada, incorrecta de sí mismo, una visión incorrecta de la salvación. Ahora el tercer punto es que Simón tenía una visión equivocada del Espíritu Santo. Tenía una visión equivocada de sí mismo por egoísta. Tenía una visión equivocada de la salvación por pensar que era externa. Y tenía una visión equivocada del Espíritu porque pensaba que era económico. Vamos a ver cómo le va. Versículos 14 en adelante. Cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que los de Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron por los creyentes, para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo. Ahora, estos dos apóstoles principales, si usted recuerda, ya ha estado con nosotros en los estudios que hemos estado llevando, recordará que estos dos hombres, tanto Pedro como Juan, forman el círculo íntimo del Señor Jesucristo. Siempre estaban Pedro, Juan y Santiago. Era el círculo más cerrado de los 12, estos tres eran los más allegados a Jesús. Y ellos fueron enviados a inspeccionar la obra. Iban a ver si esto era genuino, si era real. La evangelización del pueblo gentil llamada samaritanos, ¿es en serio? ¿Es real? Y entonces va Pedro y Juan, quien habían estado junto con Jesús y habían formado este equipo. Pedro es valiente, celoso. Juan es el perfecto compañero, fiel, leal y de voluntad fuerte. Pero ¿por qué vienen ellos? Vienen a evaluar el trabajo, a mirar la cosecha. Quizá para ayudar a Felipe, para dar la sanción de los apóstoles sobre lo que está sucediendo, a conferir el Espíritu Santo. Simplemente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Podrías preguntarte,
Yo pensé que cuando venías al Señor Jesús, el Espíritu Santo venía de inmediato. Eso es cierto ahora, pero el libro de los Hechos, en un momento históricamente crítico para la transición, esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo en el mismo instante en que creyeron, como le sucede a los otros creyentes? Déjame decirte por qué. Porque los judíos necesitaban el testimonio, escucha, apostólico y evidencia apostólica de que iban a ser incluidos en la única iglesia. ¿Por qué? Porque recuerda que los judíos básicamente odiaban a los samaritanos. Los judíos no tenían trato con los samaritanos. Durante 500 años los samaritanos habían adorado en el monte Gerizim por su cuenta. Los judíos del sur, los samaritanos en el norte, cada uno afirmaba a su manera que eran el pueblo elegido por Dios. Había una intensa rivalidad entre ellos. Los judíos ni siquiera pasaban por Samaria, lo rodeaban. Hubiera sido muy difícil para los judíos en Jerusalén y en Judea, que habían llegado a la fe en Jesucristo y que habían recibido el Espíritu Santo, creer que los samaritanos estaban en la iglesia, bautizados en un mismo cuerpo, como dice 1 Corintios 12. Porque había esta disputa entre los dos, los judíos y los samaritanos, se habría perpetuado a menos que los apóstoles vinieran, identificaran, ratificaran el hecho de que eran verdaderos creyentes y que estaban ahí cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, que fueron colocados así por el Espíritu Santo en el mismo cuerpo que los judíos. Siempre existía el peligro de una separación, de una ruptura, y por eso es que tenía que estar presente los judíos. Ahora, déjame aclarar esto, para verificar que los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo y que formaban parte de la iglesia. No es que Felipe no fuera judío, pero Felipe era un judío helenista, es decir, no era un judío nacido en Jerusalén, en Israel. Era un judío que había nacido en otras tierras. Era un judío, como lo hemos dicho, helenista, al igual que los otros diáconos en Hechos 6, al igual que Esteban. Y ahora el resto de la gente son samaritanos, es decir, se necesitan judíos de cepa, judíos de ahí de Israel, para ser testigos de esta unidad, y no cualquier judío, sino testigos confiables. Y entonces dicen, bueno, pues que vaya Pedro y Juan, ¿quiénes más confiables que ellos? Para que sepan que el Espíritu Santo vino de la misma manera sobre los samaritanos que sobre los judíos en el día de Pentecostés. Y creo que eso es lo que sucede aquí. Escucha lo que dice el versículo 17. Es decir, ya entendimos que tienen que venir Pedro y Juan para verificar. Ellos son muy confiables, son judíos y son los que van a avalar que lo que está sucediendo en Samaria es realmente lo que sucedió. Y lo que realmente sucedió es que sucedió lo mismo que sucedió con los judíos en Jerusalén en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 8, versículo 17 dice, después de orar, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, esto es invisible, es decir, ¿qué vieron o cómo se supo? El Espíritu Santo es invisible. Dicen los que estudian la Biblia que la misma manifestación que ocurrió en el día de Pentecostés ocurrió aquí nuevamente. ¿Cuál es la manifestación? El hablar en varios idiomas. Dicen que hubo la misma manifestación para que supieran que les pasó lo mismo. Vamos a leer Hechos 10. Hechos 10, versículos 44 en adelante. Este es otro escenario, pero está Pedro. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como un don sobre los que no eran judíos. Los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios. Los judíos, como les dije hace un momento, eran personas muy estrechas, cerradas. Si tú alguna vez has leído el libro de Jonás, ¿recuerdas de aquel que se tragó la ballena o el gran pez en el mar?
Jonás no quería ir a Nínive, no quería predicar, no les gustaba la idea de que personas extrañas entraran en el pacto, por lo que Dios tuvo que repetir los fenómenos de la venida del Espíritu Santo. Y la presencia de los apóstoles, no solo con los samaritanos, sino incluso cuando sucedió al principio con los gentiles, era necesaria para que ellos avalaran que esto era real. Entonces podemos asumir que eso también sucedió en el capítulo 8, porque vamos a Hechos 19. Ahora no es Pedro, no es Juan, ahora es Pablo. Hechos 19:1. Mientras Apolos estaba en la ciudad de Corinto, Pablo visitó algunos lugares camino a la ciudad de Éfeso. Ahí Pablo encontró a algunos seguidores del Señor y les preguntó: ¿cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo? Los seguidores le dijeron: nosotros ni siquiera hemos escuchado que hay un Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿qué clase de bautismo tuvieron ustedes? Ellos le dijeron: el bautismo que Juan enseñó. Pablo les dijo: Juan le dijo a la gente que se bautizara para demostrar que ellos querían cambiar su vida. Les dijo que creyeran en Jesús, el que vendría después de él. Al escuchar eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo llegó a ellos. Empezaron a hablar en lenguas y a decir profecías. Eran como 12 hombres en total. Esta clase de seguidores errantes de Juan el Bautista también deben incluirse en un solo cuerpo, el único Espíritu. Por eso los apóstoles tuvieron que venir para imponer las manos a esos verdaderos creyentes en Samaria, para que supieran siempre que eran uno con los judíos en Cristo. Y así sucedió con los gentiles. Entonces el Espíritu Santo viene cuando llegan los apóstoles para que todos conozcan la misma salvación. El mismo Espíritu ha creado la iglesia, judíos, samaritanos, gentiles y algunos seguidores sueltos que Juan el Bautista, de Juan el Bautista que andan ahí. Están todos incluidos. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Muy sencillo. Que Simón, dice el versículo 18, al ver esto, dice: al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Simón quería comprar el verdadero Espíritu Santo. Lo que sucede hoy con los falsos maestros, tratando de vender los falsos espíritus. ¿Alguna vez has escuchado la palabra simonía? Es la compraventa de oficios eclesiásticos, la compra y venta de poder eclesiástico. Simón tenía una visión muy alta de sí mismo y una visión muy baja de Dios. No entendió la gloria del Espíritu Santo, no sabía que nada de lo que Dios tiene se vende, todo lo que ofrece es gratis. Pero es para el corazón contrito, quebrantado, arrepentido y que cree verdaderamente en Cristo. Versículo 20 de Hechos 8. Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podrías comprar el don de Dios? Esta es a Pedro le sale lo pescador y le dice: púdrete. No mimaba a ese falso maestro, lo puso en su lugar en un 2x3. Y versículo 21 dice: no tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Felipe no lo vio, pero Pedro lo vio. Le dice: no tienes parte en la salvación, no tienes parte en el cristianismo, no tienes parte en la iglesia, no eres cristiano porque tu corazón no está bien, tu corazón está contaminado, no se puede comprar el Espíritu Santo, tienes una visión errónea de ti mismo, una visión errónea de la salvación, una visión errónea del Espíritu. Y por último, una visión equivocada del pecado. Versículo 22. Dice Hechos 8:22, abandona tu maldad, pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia, vives atado por el pecado. Él está diciendo: ora por tu perdón, arrepiéntete, da un giro de 180 grados, ve exactamente en la dirección opuesta, renuncia al pecado, vuélvete a Dios, deja tu pecado, eres esclavo de tu pecado, debes arrepentirte. Ese es el tipo de evangelismo audaz que hizo la iglesia primitiva, que hicieron los apóstoles. El pecado es algo amargo, venenoso,
y hay que afrontarlo de esta manera. ¿Qué hizo Simón? Dice el versículo 24, entonces Simón contestó, pidan por mí al Señor para que no me pase nada de lo que ustedes han dicho. Ahora, ojo, por eso es que decimos que Simón no es salvo. No hay una confesión, no hay un autojuicio, no hay un reconocimiento del pecado, no hay muestra de confianza en el Señor, no pide perdón, no hay arrepentimiento, nada. Sino una especie de comentario despectivo. ¿Por qué no oran ustedes por mí, para que no me suceda lo que han dicho? Una especie de declaración cínica sobre aquellos que predican el Evangelio de la gracia y amor. Aquí hay un hombre que comienza y se ve todo bien, pero que termina horriblemente porque tiene una visión equivocada de todo. Ojo, analízalo, no vaya a ser que sea el caso. Si es el caso, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, humíllate ante Él y vea la salvación que Dios ofrece con una fe verdadera, como lo veremos la próxima semana, si Dios permite. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos permite, Señor, escudriñar y estudiar. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla, a vivirla sobre todo, a entenderla, a aplicarla. Señor, perdónanos por las veces que hemos pensado tantas cosas, Señor, erróneas, equivocadas en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera recta ante tus ojos. A reconocer que no somos buenos, que en nosotros, Señor, no hay nada bueno que no seas tú. Tú eres el que nos cambia, tú eres el que nos transforma, tú eres el que recibe la gloria, tú eres el que merece el reconocimiento. En nosotros no hay nada bueno, Señor. Somos pecadores, nuestro corazón, nuestras intenciones desde niños, desde bebés son egoístas, son equivocadas. Perdónanos, ayúdanos a caminar en fe, en firmeza hacia ti, para la gloria de tu bendito y santo nombre. Redargúyenos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Pues gracias a Dios por permitirnos estar en su palabra. Oramos porque cada uno de nosotros podamos analizar lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Oro porque Dios les bendiga, los ayude, tenga ánimo, no se desanime, tenga fe en el Señor. Y pronto estaremos juntos una vez más. Que Dios lo bendiga, cuídese y